Saludos toltecas de Anáhuac y el mundo, un fuerte abrazo. Estamos aquí en esta sesión más de nuestro programa sabatino, siendo 27 de noviembre. También recordarles que pues los invitamos a que participen, que nos indiquen desde dónde vienen, de dónde nos siguen, y igual si tienen algunas preguntas, dudas, comentarios, adelante. Este es el espacio adecuado para realizarlo, así que pues bueno, sean bienvenidas, bienvenidos, y pues es un gusto tener aquí a Frank Díaz. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están todos? Muy Yo bien, bien, sí. excelente, Frank. Y Chignawi, saludos, ¿cómo estás, Jonathan? Hola, bien, gracias, saludos. Pues bien, tenemos ahora en esta ocasión, ¿no? Comentando para iniciar con lo que va a ser nuestro tema en torno a la vida de Xacatopilzin Quetzalcóatl Náxitl, algunas breves noticias que nos van a dar justamente parte de este contexto en el cual pues ha arrancado esta semana. Ya estamos a cierre de lo que es nuestro semestre, hoy siendo también un día pues bastante especial en lo que respecta a nuestra fecha. Cada día es importante, tenemos una oportunidad con la vida de continuar en nuestro camino, así que aprovechémoslo de día, de noche, despiertos, dormidos, y pues bueno, pues vámonos de lleno. Si quieren voy a proceder a compartir una noticias, bueno, una serie de noticias que pues habrán escuchado durante la semana para pues iniciar, ¿no?, con nuestra sesión. Así que bueno, procedo a compartir y que nos den también sus comentarios, ¿no? Yo creo que también es algo importante, así que pues bueno, vámonos de lleno con esta información. Así que, pues bueno, habrán escuchado, ¿no?, con conmemoración de los 500 años, la calle de, aquí en Ciudad de México, Puente de Alvarado, conocida también, tuvo el nombre de, cambió con el nombre de México Tenochtitlan, pues ahora en Manhattan, allá en Nueva York, pues hay calle México Tenochtitlan, y pues fue inaugurada por el alcalde de Nueva York, también con el canciller Marcelo Ebrard, y pues fue una nota que le dio la vuelta al mundo, pues importante en este aspecto, una recapitulación, ¿no? También una remembranza de esta grandeza. Frank, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de este nombramiento de esta calle, la segunda de Manhattan? La verdad no sé qué decir, me parece pues, un acto político que por un lado pues llama la atención sobre el tema de las raíces y también eh, refleja varias cosas. Una de ellas es la importancia creciente de México dentro de los Estados Unidos y también el hecho de que la percepción popular de México es reduccionista, es decir, se reduce a los mexicas y a Tenochtitlan. Así que tiene sus cosas. Es bueno que, digamos, se retome el recuerdo, ¿no? Que se recuerden las cosas del pasado, pero por otro lado no es bueno que se reduzcan a los mexicas. Es necesario entender que Anáhuac va mucho más allá de los mexicas. El reduccionismo es un tema, el reduccionismo histórico, es un tema que vale la pena que toquemos acá, que analicemos, porque es una tendencia normal de la sociedad, reducir, simplificar para entender, pero cuando se trata de Anáhuac es una tendencia mortal, porque terminamos viendo una caricatura. Ahora, en sentido general, me parece muy bien que le pongan el nombre de la ciudad a Nueva York. Sería todavía mejor que se hicieran aquí ciertas cosas necesarias. Y Chignawi, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto también? Interesante, pero sí hace falta salir de esos estereotipos nada más políticos que buscan algún interés y pues darle el valor a lo que realmente es la cultura y lo que aporta, ¿no? Sí, pues igual también os invitamos a nuestros compañeras toltecas, que nos comenten, ¿no?, acerca de sus opiniones. Hay gente que nos sigue desde allá, desde Estados Unidos y otras regiones.
así que pues bueno, les pues invitamos, ¿no? También a participar, así que pues ¿de dónde nos siguen, John? Por ahí aparecen algunos comentarios. Y ahorita nos ha saludado de Puebla, saludos a Rulo Bonilla Medina, es el que nos escribió por ahora. Muy bien, pues bueno, vámonos con otras noticias que tenemos por acá, que son pues también interesantes en este aspecto. Y pues bueno, procedo a compartir esta otra que anda por acá, justamente que tiene que ver con, acá la tenemos, ahorita están viendo un acróbata de 1200 al 400 antes de Cristo, ¿es correcto? Sí. Pues bueno, hay aparición de rememoración de piezas, ¿no? Como estas, que pues llaman la atención 1200 al 400 antes de Cristo. Nordur también la comparte. Frank, esta era a parecer una de las pues prácticas pues muy famosas, muy llamativas que se dieron en el México originario. Pues vemos la cultura olmeca pues prácticamente con 3500 años de antigüedad. ¿Qué nos podrías comentar acerca de estos atletas, ahora sí, realmente contorsionistas, ¿no? Que son de llamar la atención, que inclusive acá en el Valle de México hay algunas piezas de estas que han aparecido? Bueno, primero decirles que sí, en efecto es un acróbata. Respecto a su edad, el hecho de que lo fechen entre 1200 y 400, incluso más amplio el rango, indica lo poco que se sabe de esos periodos y en particular de estas posturas. Estas posturas se llaman, según la tesis de algún investigador, se llaman posturas reales, aunque yo no las veo relacionadas con la realeza ni nada, sino más bien con grupos de practicantes. Es muy evidente que estas posturas reflejan a grupos de practicantes de artes físicas. En la iconografía aparecen asociadas por lo general con ascetas. Sabemos que son ascetas porque son personas que suelen ir desnudas o están muy flacos o están haciendo actividades relacionadas con los ascetas, que eran grupos que se retiraban a las montañas, a los desiertos, a practicar sus artes. Ahora, dice ahí que se usaba para beber. No. Esto es una figurilla votiva, es decir, se hace como ofrenda para un entierro. Obviamente está hueca y tiene un agujero, de modo que le puede echar un líquido o algo, pero eso no es su función principal ni de lejos. Es una ofrenda. Aparecen muchísimas figurillas en periodos muy tempranos de la historia, en posturas intencionales. Lo que da fe de la existencia de prácticas físicas, psicofísicas, ¿no? en el México antiguo. Simplemente estas posturas son demasiado especializadas para que fuera un resultado accidental. Y por otro lado, aparecen de manera muy sistemática, muy abundantes y en contextos, digamos, especializados. Es decir, estas posturas no aparecen aisladas, sino aparecen en un contexto iconográfico, un contexto cultural que te dice que se hacían en reflejo de verdaderos practicantes. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene detalles técnicos, detalles físicos muy delicados, que si no es una persona que conoce del arte, pues no lo haría así. Hay algunas que son muy complejas de hacer, que una persona que no tenga educación física no podría hacerlas. Así que el artista se está inspirando en modelos reales. Es un tema que se ha menospreciado, se ha dejado de lado. De hecho, cuando uno intenta retomar ese tema, encuentra una barrera, una cierta hostilidad entre los investigadores que se las dan de serios, porque ya sabes que lo serio es repetir lo que otros hicieron, pero entrarle a un tema nuevo, eso da miedo y por lo tanto lo tratas de descalificar de inmediato. Me imagino que es uno de los temas que en el futuro de México dé mucho que sonar, es representativo de esta cultura. Quiero decirles además que estas figurillas, relieves, dibujos que representan a practicantes psicofísicos son muy antiguos, de modo que no se pueden relacionar con el yoga de la India. Bueno, tienen una relación desde el punto de vista de la postura en sí, pero no es posible que sean una importación, porque aparecen en México antes que el yoga se tipificara y se codificara en la India. Sí, Frank, también nos llama la atención y bueno, también para prepararlos, ¿no? En torno al tema que vamos a tratar hoy acerca de la vida de Shaka Topilzin.
junto con Chignahui y Jonathan nos fuimos siguiendo justamente los pasos, ¿no? de Topilzin por varias partes del país. Y bueno, estamos preparando los videos y Sí, comentar, ¿no? Nos llamó mucho la atención que al visitar a don Tirso Marín, que le mandamos un fuerte abrazo allá en Minatitlán, en el lugar denominado Lomas de Tacojalpan, así conocido actualmente, que pues previamente parece todo indicar que era la antigua Huehuetlapalan. Nos llamó mucho la atención que existe justamente donde está el montículo que tiene a custodia el señor don Tirso Marín, hay una planicie enorme y nos llamaba la atención que un señor ya de avanzada edad nos decía que justamente en ese sitio se conjuntaban, se reunían pues los antiguos a hacer sus ejercicios y que eran de forma masiva. Chignahui, ¿nos puedes comentar un poquito al respecto cuando este señor ahí, guardián de Tacojalpan, pues nos comentaba acerca de esa planicie? Igual si puedes activar tu micrófono y comentarnos porque nos quedamos así impresionados, ¿no? Sí, nos señaló hacia el punto y bueno, nos comentaba que justamente en esa zona es donde se reunían la mayoría de las personas del pueblo para hacer ejercicios. Entonces, es muy interesante pues, conocer el tipo de ejercicios que hacían y bueno, también tendremos que regresar para allá para que nos explique un poco más, pero pues, son justamente de este tipo, así como los que vemos en la imagen del llamado y conocido como acróbata. Ajá, sí, también comentar, ¿no? Es una inquietud de distintos grupos ahondar en este tipo de ejercicio y estas prácticas, ¿no? Bueno, en Nación Tolteca pues, tenemos ahí a Ale Cobo y al equipo que hace justamente esta certificación que es ya para profesionales, ¿no? Que ya tienen justamente esa cultura física y pues bueno, hay distintos tipos de ejercicios, de prácticas con nuestro compañero también Fabián y pues bueno, en casa pues podemos también iniciarlos, ¿no? Con conocer justamente este tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, de corazón mexica, llama mucho la atención también en este aspecto, esta recapitulación que se está haciendo acerca de piezas, ¿no? Que tienen este tipo de tratamiento, ¿no? Donde hay posturas y tienen también estos rostros de fieras, estas transformaciones. Frank, ¿tú qué nos podías comentar acerca, por ejemplo, de esta pieza, ¿no? Que recuerda mucho a esta figura pues, clásica que es el luchador, ¿no? De la cultura olmeca también. sí. Mira, primero quiero decirles algo. Se llama genéricamente, en antropología, se le llama, de una manera no oficial, pero sí de forma genérica, se le llama nahualismo a todo lo que manifieste eh, atributos de humano y animal, porque se interpreta como una transformación. Lo cual no está mal, pero también hay que distinguir porque, digamos, si un artista usa los atributos de los celotes para representar la ferocidad o la noche, etcétera, eso no necesariamente es nahualismo, eso es solo un recurso del artista para representar un atributo. Es como, eh, no sé, en la actualidad nosotros usamos apellidos como Cuervo, Águila, etcétera, y eso no significa que esos apellidos reflejen que el posesor era un nahual, sino es simplemente un uso de la cultura, ¿no? Así que hay que distinguir, no todo lo que aparece en el arte es nahualismo, aparecen algunas evidencias de nahualismo. Eh, en este caso, esta figurilla eh, es muy antigua, es de la época olmeca y representa un tema muy común, que es una persona con atributos de ocelote. No es que se esté transformando en ocelote, fíjate, ni que sea un ocelote que se transforme en persona. Esa unión, la persona y el ocelote, representa en el arte la semilla de maíz. Así, es el grano de maíz, es la ofrenda que se hace cuando se va a abrir un campo de siembra y demás. El granito de maíz era como una persona, pero con cabeza de ocelote. ¿Por qué? Bueno, esto ya requiere análisis y digamos que es por los atributos del ser humano, los atributos de los ocelotes que estaban vinculados con los del maíz, etcétera. Son cuestiones teológicas y demás. Vamos a dejar eso ahí como, digamos, una convención simbólica de los antiguos
y tocar el tema del nahualismo aparte. El nahualismo no tiene que ver con transformarse en animal, ni tiene que ver con animales. O si a esas vamos, nosotros somos simios, así que finalmente el nahualismo es una cosa de animales, ¿no? Pero digamos, no se trata de que el simio se transforme en ocelote, en oso, en lobo, en águila, lo que tú quieras. No tiene que ver con eso. El nahualismo es el arte de hacer conciencia, de ser consciente. Es, digamos, la búsqueda del tercer grado de conciencia que es accesible a todos los seres vivos, no solo a los humanos. De manera que el nahualismo es un tema que merece análisis por sí, y yo diría que tomemos estas figurillas que representan transiciones de una especie a otra con cuidado. No es nada literal. Obviamente, si uno quiere convertirse en un ocelote, es muy sencillo. Te planteas soñar en la noche que eres un ocelote y ya, si lo consigues, te conviertes en un ocelote. Y si quieres hacerlo y con total decisión, en un día lo haces. Pero en realidad es una sencillez. El nahualismo es mucho más complejo que eso. ¿Sí? El nahualismo se trata de incorporar ciertas características, ciertas virtudes de un camino de guerreros para poder enfrentar la vida con conciencia y para poder ser un creador en la vida. Sí, como nos decías, Frank, importante, ¿no? Tener en cuenta el contexto, ¿no? En el que se ubican estas piezas, por ejemplo, entre las comisuras o entre los pliegues, ¿no? De las coyunturas de esta pieza, ¿no? De este hombre con máscara de jaguar, o de esta transición, apreciamos también un pigmento, bueno, vestigios, ¿no? De lo que podía haber sido cinabrio, que era una sustancia que se colocaba, ¿no? Que se espolvoreaba, que se impregnaba en la superficie, y justamente pues tenía esta intención, ¿no? De ofrenda, ¿no? Y pues bueno, la otra pieza que está por acá es una estela, ¿no? Que ciertamente tiene rasgos también humanos, y este casco, y este hocico y demás. Es un contexto diferente, también son culturas diferentes, y pues sí, ese mundo del nahualismo es oscuro, es profundo, y pues también en ese sentido, ya tendremos varias sesiones, ¿no? Para explicar algunas piezas, ¿no? Chignawit, ¿algún comentario de las piezas tuyo, de los compañeros, compañeras que nos siguen? Sí, nada más, ya, ahora sí, lo tenía desactivado. Pues, nada más, bueno, primero saludos a los que nos están siguiendo. Está de Tirso Marín, hijo de Don Tirso, que justamente nos estabas hablando de esa zona de Veracruz. Bueno, pues también mandan saludos y agradecen por el esfuerzo que se hace por compartir el conocimiento. Saludos a Sinaloa, también aquí de la Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla. Y bueno, pues estas piezas sí son, evocan hacia poder ensoñar, ¿no? Al menos es lo que la primera impresión que tengo yo al poder ver estas piezas. Sí, muy bien, pues vamos con otra noticia para entrarle de lleno a nuestro tema. Por ejemplo, tiene que ver con actividades, ¿no? También si tienen alguna actividad y demás, les invitamos también a compartir, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, hay una página muy interesante que tiene su vista, ¿no? Por ejemplo, es el Aztecatzin, el espejo de Tláhuac. Ellos están haciendo ahorita diplomados, hay sistemas chinamperos, ¿no? Con las comunidades de allá, pues han tenido muy buen efecto, ¿no? Y en qué sentido, por ejemplo, viene la Navidad, ¿no? En las festividades occidentales, entonces, pues también hay una planta, ¿no? Que se llama Nochebuena, ¿no? Cuyos orígenes pues son de estas tierras anahuacas, y pues bueno, ha aumentado la producción de estas piezas, y pues hay gente que todavía en esta zona sureste de México pues tiene este contacto y esta producción, ¿no? Entonces pues hay capacitación y demás. Yo creo que pues bueno, es valioso, ¿no? En ese sentido, que se preserve, que se conserven estas zonas, ¿no? Que pues son importantes en la cultura, ¿no? Con lo que es la chinampa, que por cierto, pues bueno, tenemos en general
la idea, la noción que las chinampas pues, se inventaron en lo que es justamente el sur, en el Valle de México, pero Frank, creo que nos puedes contar de forma breve de las chinampas. ¿Sí es cierto que son recientes o tienen sus orígenes pues más allá de los mexicas y estos pueblos de la zona del altiplano central de México? La chinampa es un invento muy antiguo. Sabe Dios cuán antiguo, ¿eh? Porque después de mucho tiempo ya es muy difícil reconocer una chinampa, a menos que sea un estudio detallado y sabiendo lo que buscas. Pero sí se han encontrado vestigios de más de 2.000, 2.500 años en la zona andina. Y en México seguramente tiene igual esa antigüedad o mucho más. La chinampa es un recurso obvio para aprovechar ciertos terrenos. Y también hay muchas variantes. Hay desde, por ejemplo, en la ciudad de Tiahuanaco en Bolivia, se mantenía gracias a algo similar a la chinampa que hacían, pero no era con cestas tejidas, sino con camellones de tierra que hacían entre surcos de agua. Eso permitía mantener la producción, porque allá baja mucho la temperatura, pero si tú tienes hileras de tierra e hileras de agua, sube un poquito y las plantas ya no se secan. Es decir, la chinampa fue usada en muchas partes del continente. Es un gran logro. Las chinampas más típicas, más así famosas, también son las de acá de Xochimilco. Es una pena que se estén acabando, porque además de su valor utilitario para cultivar, tienen un valor cultural, porque dan fe de una tecnología que en su momento fue fundamental para sobrevivir. Las chinampas producían buena parte del alimento que se comía en Tenochtitlan y en ciudades de alrededor. Sí. Por otro lado, si me permite, la chinampa estaba vinculada a un tipo de producción. Le han llamado el método mesoamericano de producción, muy específico. De manera que cuando se rompe ese método, esa forma de producir alimento, la chinampa empieza a perder sentido. Para impedir que se acaben de extinguir las chinampas de Xochimilco y para recuperar ese arte, se requiere un concepto más integral, es decir, recuperar toda una forma productiva que fue muy eficiente en una época. Un tema que también podríamos platicar en su momento acá son las formas de producción de los anahuacas, producción de alimentos, y cómo eso modeló la sociedad, impidiendo ciertas cosas y exigiendo otras. Es decir, eso le dio un giro a la sociedad. Y por eso la sociedad mesoamericana y andina eran sociedades muy específicas desde el punto de vista de la productividad. Y por eso no se les puede aplicar soluciones económicas que quizás funcionen en Europa, porque fue otra manera de producir, pero en América hay un modo propio. Y eso deberíamos conocerlo. Si quieren, me encantaría que le dediquemos un tema al método, al modo de producción americano. Sí, muy bien, Frank, para tenerlo en cuenta. Y pues bueno, ahora que comentabas, ¿no? Acerca de sus orígenes, pues bueno, las chinampas arqueológicas en el Valle de México más antiguas, pues se han encontrado ahí por lo que es Cuicuilco, la zona arqueológica que está ahí por Periférico, Insurgentes, por donde está Perisur, esta plaza, ahí, ¿no? En esta Villa Olímpica y toda esa zona, se encontraron los vestigios, ¿no? de chinampas arqueológicas que pues, son de hace más de 2000 años, ¿no? Lo cual es de llamar la atención. Y nos comentabas acerca de la zona andina, ¿no? De lago Titicaca y demás. Pues bueno, en días recientes también hicieron una hazaña, ¿no? Cruzando el lago Titicaca 3, pues nadadores, ¿no? Uno paralímpico que también pues es de llamar la atención, ¿no? Un reto ahí para concientizar acerca de lo que es la cultura del agua, ¿no? Y de preservar justamente pues este patrimonio, ¿no? Que es también derecho humano y pues bueno, de llamar la atención, ¿no? Como decías, tiene mucho ahora sí que darnos nuestra cultura originaria, ¿no? A mí llamaba la atención de esta imagen, por ejemplo, las canoas que tienen estas mujeres allá en la parte izquierda de la foto, ¿no? Todavía con sus tejidos, la pongo por acá. Ahora sí, ahí está, la tienen a la parte izquierda. Pues todavía con su, a ver si ahora sí, ahí está. Ah, sí.
que es de llamar la atención, ¿no? Se hicieron el recorrido, acompañando a los nadadores, también ahí con los asistentes, pero en la parte izquierda, pues vemos ahí la tecnología que con el paso del tiempo, pues continuó, por su practicidad, ¿no? Textiles vegetales. Entonces, es de llamar mucho la atención, ¿no? En ese sentido. Así que, pues bueno, con esa nociones, pues yo creo que pues es buen tiempo para irnos ya con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver justamente con Seacatl, ¿no? Cuál es su vida y que es también muy importante, ¿no? Conocerlo y tenerlo de referencia. Y pues bueno, nos preguntan, pues, ¿qué significa Seacatl en ese aspecto? Entonces, pues bueno, tiene varios nombres, igual si abordamos, Frank, ¿te parece bien? ¿Qué significa cada uno de sus nombres? Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl, Ignaxitl. ¿Cómo ves? Sí. A ver, primero vamos a ubicar ese nombre en su función social. Seacat es el nombre de un día, el día llamado Uno Caña, Seacat. Acat quiere decir caña. En la actualidad se traduce como carrizo, pero antaño había un nombre específico para decir carrizo que era Acazacatl. Así que Acatl es una caña, es algo más fuerte, servía incluso de bastón. Ahora bien, cuando ese día cae, en el momento en que el sol asciende al centro del cielo, eso se llama el paso cenital del sol, ese día le da nombre a todo el año. De modo que hay un año también llamado Seacatl. Cada 52 años había un año llamado Seacatl. Esto durante el periodo posclásico, es decir, desde la época de Topiltzin hasta la época de los mexicas, más o menos. Durante ese periodo hubo años llamados Seacatl. La persona de quien estamos hablando nació en el año Seacatl. No se supo el día exacto en que nació. Por lo tanto, le pusieron el nombre de Seacatl, que significa uno caña. También le llamaron con el tiempo Topiltzin, que quiere decir nuestro señor o juez. Las dos cosas significan. Así que nuestro señor uno caña, Seacatl Topiltzin. Él es un profeta. Fue considerado por quienes le sucedieron. No directamente por quienes andaban con él, sino ya después como una manifestación de Quetzalcóatl en la tierra. Así que fue considerado un profeta de Quetzalcóatl, un avatar, por usar un término más técnico. Es decir, una manifestación cíclica de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el nombre náhuatl, es lo mismo que los mayas le llaman Cocucán, los quichés le llaman Gocomat, etc. Es decir, la serpiente emplumada. Serpiente emplumada significa, ustedes se dan cuenta, tienes una serpiente y tienes por otro lado un ave, y eso se une. Eso quiere decir que la serpiente trasciende su condición y echa a volar. La condición de la serpiente que está pegada al suelo se arrastra, pero si tiene plumas, se convierte en ave y vuela, quiere decir que se libera de las limitaciones. Por lo tanto, Quetzalcóatl o Cuculcán, como le quieras llamar, representa el trascender las limitaciones, lo que modernamente llamamos evolucionar, la evolución. Se ha discutido sobre si Quetzalcóatl significa serpiente emplumada o serpiente preciosa, ambas cosas. Quetzal significa lo precioso, pero también la pluma. De hecho, su nombre en maya, por ejemplo, no admite duda, es Cuculcán, serpiente ave, serpiente emplumada. Y por eso lo representaban como una serpiente, pero con plumas. Es importante ese difracismo, ese concepto que maneja dos elementos extremos y los funde en un tercer significado. La serpiente y lo contrario de la serpiente, que es el ave, fundidos en el concepto de evolución. Se consideraba que la serpiente emplumada se manifiesta en la Tierra cíclicamente. De hecho, el calendario de Nahuatl tiene un ciclo específico para la serpiente emplumada. Se llama el ciclo de Mixcoatl o el ciclo de los grandes, el gran ciclo de atados. Es un ciclo de 1040 años. Si uno busca en la historia de Anáhuac, ve que más o menos cada unos 1000 años aparecen este tipo de profetas. Topiltzin fue considerado el profeta de su época. Ahora, quiero decirles también que el número 1 y la caña tienen un sentido
filosófico y teológico muy trascendente. Es decir, esa fecha 1 Caña ya se usaba desde antes del nacimiento de Topilsin para representar a los profetas. Por eso encontramos, por ejemplo, en el Popol Vuh, que al profeta le llaman Hunahpu, que es 1 Cerbatana. La misma caña con el bodó, que ese es 1 Caña. Tengan en cuenta también que el 1 se representaba como un circulito, como un disco en el México antiguo, mientras que la caña es una recta. Así que eso tiene un significado sexual, un significado reproductivo, un significado creador, e incluso se ha dicho que representa el diámetro en la esfera, así que tiene hasta un significado matemático, geométrico. Esto es lo que les puedo decir sobre el sentido del nombre Seacat. Es un término calendárico. Recuerden, después que él creció le pusieron el apodo de Topilsin porque se lo ganó, porque llegó a ser gobernante de Tula, y después le pusieron todavía otros apodos más. El nombre con el que le conocen las fuentes nahuas. Las fuentes nahuas le llaman Seacat Topilsin Naxit. Generalmente le dicen así. Muchas gracias, Frank. Y bueno, también para que tomes aire, recordando y haciendo una recapitulación, veíamos en la Piedra del Sol, por ejemplo, estas serpientes de fuego alrededor. Me llama mucho la atención lo que hacía es comentario a Mixcoatl o serpiente de nubes, que pues también, pues bueno, si no mal recuerdo, pues es el nombre que se le asigna justamente a la Vía Láctea, ¿no? Entonces, pues vemos ahí una relación muy interesante, muy importante con lo que es justamente esta ancla, ¿no? Del calendario de esta fecha. Sí. Con el movimiento de la eclíptica, con esta parte que tiene que ver con lo teológico, pero también con esta parte astronómica, ¿no? Lo cual pues, nos da una fusión muy, muy interesante. Ahorita que comentabas también acerca de este significado, ¿no? Del 1 Acatl, también remitía las imágenes del que veíamos en torno al fuego nuevo, ¿no? En donde justamente, pues ya esta seña, ¿no? De que justamente uno de los métodos, ¿no? Para encender justamente estas fogatas es justamente con este palo en el cual, pues, por la fricción, ¿no? Se hace las chispas y ya comienza justamente a arder la hoguera, ¿no? Entonces vemos como una integración de estos simbolismos que pues son muy importantes, ¿no? Chignahui, ¿tienes algún comentario, duda de las toltecas que nos siguen? Sí, bueno, saludar igual más saludos a Carla, que hasta el fin del mundo allá en Chile, también, bueno, he estado muy metida. Brad Hassen también es de Chile, también nos manda saludos. Y bueno, solamente escuchando el nombre Seacat, o sea, ya nos abre una infinidad de panoramas para poder estudiar a fondo, ¿no? Estaba recordando muchos comentarios que nos hacen, por ejemplo, a veces nos dicen, es que ya no se dice en el actual, por ejemplo, en el náhuatl actual ya no se usa, no se usa caña, se usa carrizo. Entonces, en ese caso, Frank, ¿por qué usar el náhuatl clásico y así también con las otras lenguas? ¿Por qué darles ese uso que actualmente ya no se les da? Mira, a ver, el término que sacó nos llega del pasado. Si quieres entender lo que entendían los antiguos cuando decían que sacó, pues tienes que entenderlo en su lengua, en la lengua que usaban en el pasado, no la que usamos hoy. Sí, por supuesto, acá también es carrizo, pero ¿a dónde voy? Que existía un término específico para distinguir un carrizo de una caña. No sé, Quetzalli también es precioso, pero específicamente se usaba para hablar de las plumas preciosas, incluso del pájaro quetzal. En otras palabras, hay que evitar el reduccionismo, es decir, hay que evitar el reducir el panorama de significados a aquello que me sea más sencillo a mí, porque me gusta más, porque es más simple y eso me lo memorizo. No. Hay que ver qué significa en todo su esplendor en la antigüedad. Un nombre como Quetzalcóatl fue escogido con toda deliberación. Tiene docenas de significados detrás. Decir, solo significa tal cosa, es no entender cómo lo usaban, no entender el náhuatl, etc.
Es decir, antes de lanzarnos a negar cosas del pasado, más vale estudiarlas porque podemos estar destruyendo información. Ahora, oye, ¿podría mostrar una imagen? Ya que estamos hablando de ese marco astronómico de la piedra de los soles, me gustaría mostrarla. Aquí lo tengo, pero a ver, pongo presentar. Ajá. Sí, ¿Una ventana o una pestaña? Una Sí, pestaña. sí, dale. Ahí te va a aparecer la opción y y ahí Ajá. te aparece la imagen. Pues la verdad es que no veo aquí que... No veo. O si no, en pantalla completa y ya así nada más la pones y ya ahorita la quitas. Ajá. Ah, sí, aquí lo estoy viendo. Pero a ver, ¿qué hago ahora? ya la Ya. seleccionas y aceptar. ¿Y compartir? Ahí está. Sí, Frank. Ahí está la piedra del sol. Oye, pero ahora estoy compartiendo. No puede ser así. No puede ser así. Tengo que Entonces, dejar de presentar y compartir solo la pestaña porque quiero que vean la sí, imagen completa. Sí, Sí, a para ver que si jala, pero no me está jalando no me está jalando Bueno, es una pena. ¿Se las envío? ¿Quieren que se las envíe para que ustedes las pongan? sí. vale. Ok, porque sí vale la pena. Son dos imágenes. Muy bien. Por acá las esperamos. A ver, una de ellas es esta, la estoy pegando aquí en Telegram. Y la otra es esta. Si es posible, pegar la última primero. Es decir, mostrar la última primero. Y Sí, la verdad, disculpen, pero yo no sé usar estas cosas. Entonces, primero vamos a ver un destacado que hice en la Piedra de los Soles de esa serpiente que hay alrededor, que es muy importante. En efecto, es el marco cósmico de la piedra, es decir, es el marco de estrellas. Por eso uno de sus nombres es Mishkoat, serpiente de nubes. Y ustedes van a ver ahí que se trata de una serpiente que tiene nubes debajo, hasta con rayos y todo, para que quede claro la relación, ¿no? A ver si la pueden poner sí, la mandaste por Telegram. por Telegram. Es que se cayó el Telegram. Ahora, Si no por el correo, porque ahorita todavía no llega, te lo paso por acá. sí. Pues yo no entiendo por qué no me deja. Sí, a veces son circunstancias de la plataforma, entonces Sí, aquí te paso el correo. Y pues bueno, sí es importante, ¿no? Tener este apoyo así gráfico y pues bueno, estamos haciendo sí, así justamente sobre la marcha para tener esta claro. indicación, ¿no? Que es importante. Entonces, pues mientras, ¿no? También pues comentar esta importancia, ¿no? De tener justamente amparo, ¿no? Más allá de interpretaciones, pues anclarnos justamente a estas raíces, ¿no? Las Como fuentes. nos preguntaban, por ejemplo, mientras, ¿no? En este Sí. sentido, ¿cuáles son los teóricos e investigadores que podemos seguir para conocer a Quetzalcóatl, ¿no? Bueno, aparte de lo que es tu obra, ¿de quién te apoyaste? Yo he escuchado a Loret Seyurné, ¿qué otros investigadores pues han abordado a Topic en lo que nos llega? Mira, yo me apoyé directamente en las fuentes del siglo XVI. Eso fue lo que empecé a estudiar. No conocía su obra, excepto a través de un libro muy distorsionado de López, del presidente López Portilla, ¿no? Portillo, sí. Y ese libro, pues, ya sabes que presentaba a que sacó como un vikingo y demás. Entonces, para salir de dudas, me fui a la Biblioteca Nacional, ya les conté, y directamente pedí las fuentes del siglo XVI, los cronistas de Indias. Es decir, Chimalpain, Tesosomo, Xochitl, Chilambalán, y en segunda instancia luego los cronistas hispánicos, sobre todo los que fueron testigos, los que estuvieron directamente involucrados y por lo tanto escucharon las historias de primera mano. Ahí fue donde me informé. Ya después leí algunas investigaciones hechas pero no puedes comparar las interpretaciones modernas con la fuente directa, con lo que dice la fuente, para entender la historia
de Topilzin, para conocerla, basta con leer las fuentes porque hablan tanto de él que no tiene ciencia, simplemente ver lo que dice ahí. Por eso yo les insisto a los que me escuchan en que aprecien las fuentes, en que no menosprecien los papeles que se escribieron en el siglo XVI, porque ahí hay una mina de información sobre el pasado. Sin esos papeles no sabríamos ni cómo se pronuncia el náhuatl clásico, así de simple. Sé que los grupos de la tradición andan rechazando las fuentes, las están rechazando porque no las conocen, porque el día que las conozcan las van a aceptar, es así de simple. Es una gran pena que se rechace el testimonio vivo, el testimonio de la época, de cómo funcionaba el México antiguo, solo por miedo al estudio. A mí que no me digan que las fuentes son cristianas o españolas, no. La mitad de las fuentes son escritas por escritores nativos, en náhuatl, maya, zapoteca, otomí, quiché, cachiquel, en muchas lenguas de acá. Así que no son españoles. Quienes niegan la fuente simplemente están haciéndole un daño a México. Ahora, lo que les quería decir respecto a la piedra es esto. Esta serpiente que se llama teológicamente Mixcoatl y en sentido técnico se llama Xiucoatl o serpiente de los ciclos, representa los ciclos proféticos del advenimiento de la serpiente plumada. Seaca Topilzin nació en uno de esos momentos y por eso fue reconocido como profeta, pero además por todo lo que hizo, ¿no? Por su vida. Ajá, sí, bueno, todavía no nos llega, pero tengo acá unas imágenes que espero que sí. puedan servir mientras en este aspecto. Entonces es importante, ¿no? Tener, yo creo que este apoyo. Entonces, pues bueno, vámonos de lleno con ella. Es la piedra del sol, acá está. Y aquí la pongo compartir. Espero que ahorita me avisen si se visualiza. Entonces es Seacatl, acá está compartir pantalla, espero que así sea. Ahí ven la piedra del sol. Sí. Entonces, de las del fuego nuevo que me acuerdo, que creo que es la que te puede servir, está por acá atrás. Es como esta, bueno, en la parte exterior, ¿no? Es donde se encuentran las Xiucoatls. Aquí está la reconstrucción. Sí, mira, ahí se ve muy claramente esa serpiente de alrededor con las nubes que tiene debajo, cada una de ellas con 4 rayos, que son 4 barritas que caen, ¿no? Su cuerpo está conformado por segmentos que son los que le dan el nombre de Xiucoatl. Es decir, Xiu quiere decir fuego más bien brillante, también quiere decir ciclo, año. Así que serpiente de los ciclos, la Xiucoatl. Si cuentan los segmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y otros 10, eso les va a decir cuáles son los ciclos que están implicados. Sabemos que cada uno de esos segmentos es un atado de fuegos nuevos de 52 años. Aquí tenemos muy básicamente los ciclos proféticos del calendario. Al margen de la imagen no se ve porque está en ángulo. Hay imágenes labradas, hay figurillas que representan a Venus, el ciclo de Venus, lo cual nos está diciendo que estos ciclos largos de calendario se calibran por el movimiento de Venus. Y Venus, por otro lado, en la teología recibía el nombre de Quetzalcóatl. Venus es Quetzalcóatl. ¿Por qué asociaban a la serpiente emplumada con Venus? Bueno, porque Venus tiene un ciclo de aparición en el cielo muy, muy particular. Aparece durante unos días, después desaparece, vuelve a aparecer y se esconde un periodo todavía mayor y vuelve a aparecer y así va y viene, aparece, desaparece. También aparece primero por la mañana, después por la tarde. Venus no puede subir mucho en el cielo, sube hasta cierta altura y se ve solo al atardecer y al amanecer, nunca de noche, nunca tarde ya en la noche. Esto se debe a que Venus está hacia el sol con respecto a nosotros, así que no podemos verla cuando aquí en la Tierra es de noche, ¿no? Entonces, ese ciclo de apariciones y ocultaciones de Venus le recordaba a los anahuacas la característica de las manifestaciones de la serpiente emplumada. Se manifiesta como un profeta y luego desaparece durante un tiempo y se vuelve a manifestar y así sucesivamente. Por eso no solo en Mesoamérica, no solo en Anahuac, sino en toda la Tierra, los profetas fueron representados o asociados con el planeta Venus.
Ujú. Sí, Frank, nos preguntan entonces, ¿en dónde nació Seaca Topilzi? ¿Nació en Tepoztlán? No, las fuentes dicen claramente que nació ¿Nació en Tula? ¿Sí hay algún...? Se sabe incluso el sitio exacto donde nació en Tula, por las fuentes lo reportaron, con exactitud, digamos que con precisión de un par de metros, si tú quieres. Esa parte no tiene duda ninguna. La cuestión es que cuando nació trataron de matarlo y los abuelos lo escondieron, se lo llevaron. Los abuelos eran oriundos de Tepoztlán. Tepoztlán era entonces una ciudad y es antigua. Era una ciudad bastante importante en esa zona y se lo llevaron para allá, para su ciudad. Vivió de niño en una finca que está a los pies de lo que hoy es el cerro del Teposteca o del Teposteco, que se llamaba cuando entonces Pochotitla, esa finca, que es el lugar de las ceibas. Y ahí hizo su vida infantil. Oye, pero ¿quiénes fueron sus papás de Seacatl? ¿No fue encarnado así por un plumón mágico o algo así? Su padre se llamaba Tecpantli, señor Tecpan, y su mamá se llamaba Chimalma. Bueno, su padre biológico era Tecpan y su madre biológica era una chica llamada Xochitzi, pero desde el punto de vista místico, a ver, los profetas, los grandes personajes en Anagua eran como que adjudicados a padres divinos. Así que además de los padres biológicos, tienen padres divinos. Desde el punto de vista místico, Seacat es hijo de Mixcoat y Chimalma. Mixcoat representa la galaxia, representa el marco de estrellas, representa el creador, mientras que Chimalma representa la fecundidad, la fertilidad y también la guerra del parto. Porque dice el mito que ella murió cuando lo dio a luz, fue un parto muy duro. Así que tenemos por un lado sus padres biológicos, por el otro lado sus padres místicos. Generalmente los mitos se refieren a los padres místicos. Sí, por ejemplo, comentabas que a Topilzi pues lo quisieron matar, ¿no? Hay referencias, ¿no? En torno a que lo aventaran a un barranco que cayó en Magueyes, que las hormigas lo alimentaron. ¿Qué es lo que pasó así de forma breve, ¿no? Mira, esto es un mito. Esto no es literal. La persecución de Topilzin cuando nació es tan literal como, no sé, cuando Herodes trató de matar a Jesús o cuando Kamsa trató de matar a Krishna y así. Esto es un mito que se actualiza cada vez que hay un profeta. En la práctica, ¿qué fue lo que pasó? En la realidad histórica, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, había rencillas políticas. Probablemente alguien trató de eliminar al hijo de Teppansin porque era un rival político y demás. Pero lo que importa aquí es el significado del mito. Es decir, cuando nace el profeta se inquietan las fuerzas reactivas, las fuerzas de la inercia, las fuerzas que no quieren cambio, que quieren pura perpetuidad, pura tradición. Y tratan de eliminar ese estorbo. En el caso de Topilzin, él sufrió 4 atentados. Los 4 atentados tienen que ver con los 4 elementos. Lo arrojaron al aire, al agua, al fuego y a la tierra. Y sobrevivió los 4. Es decir, esos 4 atentados, por ejemplo, cuando lo echan al río, el río en lugar de ahogarlo se lo lleva y lo deposita suavemente en la orilla y así sucesivamente. Esos 4 atentados representan al mismo tiempo las 4 iniciaciones básicas, las iniciaciones elementales que él recibió. Es decir, representan grados de conciencia. Así que no hay que quedarse en la descripción literal del mito. Es como decir, no, es que Herodes quiso matar a Jesús y mató a todos los niñitos de espérate un momento. Esa historia está escrita desde 1000 años, 2000 años antes de Jesús, allá en la India. Así que si te quedas en la pura literalidad, no estás entendiendo nada. No entiendes por qué se escribió esa historia. Sí, y lo mismo tenemos que hacer con las anécdotas de Topilzin. Sí, por ejemplo, nos remitías, bueno, al origen, ¿no? De sus abuelos y cómo se resguardó allá en lo que actualmente es Tepoztlán, pero se hace remitir también a esta formación, este proceso iniciático que tuvo Topilzin, ¿no? Remitirse, por ejemplo, a un sitio pues, muy importante, ¿no? También patrimonio de la humanidad, como lo es Xochicalco, el cual, pues bueno, es de llamar la atención, que es el sitio en toda Mesoamérica con mayor densidad en construcción, ¿no? Lo cual es de llamar la atención, pero ¿qué nos podrías comentar acerca de este proceso de iniciación? O sea,
a la escuela al Calmec Tepozcali, allá en Tepoztlán, de ahí se fue, emigró a Xochicalco, donde estudiaban como la gran universidad. ¿Cómo nos podrías comentar así de forma breve ese proceso, Frank? Bueno, cuenta la historia que obviamente él fue perseguido de joven y demás, pero aún así lo lograron esconder y se fue a estudiar, como tantos otros niños en su época, se fue a estudiar a la ciudad de Xochicalco. Xochicalco era una ciudad universidad. Ahí iba gente de todos lados a estudiar. Los restos que quedan muestran digamos, ese carácter ecléctico de la cultura xochicalca. Tiene desde estilos mayas, estilos náhuatl, de todos lados, de todas las cosas, hasta zapotecas, parece que hay ahí. Era como un microcosmo. Ten en cuenta una cosa. En la época de Topiltzin, ya hacía 3 siglos que había caído Teotihuacán. Teotihuacán fue en su momento la gran capital que representaba a todos los pueblos, y por eso los principales pueblos tenían barrios en la ciudad de Teotihuacán que reflejaba la cultura de toda Anáhuac. Al caer Teotihuacán, surgieron diferentes ciudades-estados por varias partes, pero ese carácter, digamos, universalista de la ciudad de Teotihuacán fue asumido por Xochicalco. Por eso es que cuando vas a Xochicalco ves tanta riqueza material, porque tenía recursos, porque todo el mundo le daba recursos para mantenerla. Y ahí iba la gente a estudiar. Parece que ahí funcionaba la universidad, por lo menos la central de Anáhuac. Ahí estudió Topiltzin de niño. Y ya después la historia lo vuelve a relacionar con Xochicalco a partir de ya un poco antes de su muerte, a partir de cuestiones ya esotéricas y de su iniciación y demás. Sí, también, por ejemplo, ahorita que comentabas, ¿no? Acerca de esta relación, esta sucesión, ¿no? Que hubo de Teotihuacán a Xochicalco, el periodo clásico al epiclásico, ¿no? Por así decirlo, en la conversión, ahora sí, occidental, hasta que regulan los historiadores, arqueólogos. Hiciste recordar, por ejemplo, en Xochicalco, este observatorio astronómico, ¿no? En el que, pues, es bastante interesante. Quien haya tenido la oportunidad de ir en los meses de mayo, entra un haz de luz en una ahora sí, en una construcción que es subterránea, y pues es llamativo, ¿no? Que pones la mano ahí y la luz hace una reflexión interesante, ¿no? Haciendo esta remembranza de los observatorios que pues, están en Teotihuacán, ¿no? Que no están abiertos al público, ¿no? Como también parte de estos recintos, pues de observación, ¿no? Y parte de los rituales en donde se ha evidenciado también ajustes calendáricos y demás, ¿no? En fin, en ese aspecto, por ejemplo, una vez que ya tiene Topiltzin su formación, ¿qué pasa con lo teológico? Por ejemplo, también se menciona Cholula como un sitio importante en ese aspecto. ¿Cómo es que Topiltzin, al sobresalir en su formación, ahora sí, académica o estudiantil, pasa a ser gobernante? ¿Qué tiene que ver en este aspecto Cholula? ¿Qué nos podrías comentar? Mira, él fue hijo de gobernante, ya eso ya por sí lo tenían señalado. Por otro lado, este señor que fue gobernante de Tula lo asesinaron y otros usurparon el poder, de modo que él quedó proscrito. Le pasó algo muy similar a lo que posteriormente fue la historia de Nezahualcóyotl, hijo de gobernante proscrito, se tuvo que ir a vivir por ahí. Pero cuando los usurpadores cayeron, obviamente pensaron, caramba, le hicimos una gran injusticia a este muchacho, vamos a ver qué tal. Y resultó que Topiltzin era un tipo valiente, se dedicaba a la guerra, él era soldado. No crean que era un intelectual que andaba, no, era soldado. Y eso pues llamó la atención. Entonces lo mandaron a estudiar, dio la talla. En esa época no era que pusieran a dedo así a cualquiera como ahora, ¿no? Sino que había oposición, había competencia y demás, y finalmente ganó y se hizo gobernante, pero por muy poco tiempo. El poco tiempo que él estuvo gobernando fue de puro esplendor. Es el momento en que Tula eclosionó. Esto se debió a que Tula estaba en el momento exacto de su historia para ejercer la hegemonía sobre todo el territorio anahuaca, y por supuesto le caían muchos recursos, pero también se debió al gobierno personal de Topiltzin, porque la ciudad o el país mejor ubicado, si tiene un mal gobierno, eso no sirve para nada. Y al revés, un buen gobierno fuera de las circunstancias históricas apropiadas no puede hacer mucho. Entonces, él coincidió en el momento exacto, levantó a la capital de Tula, que, bueno, se llamaba Xicocotitla, es su nombre original, el avispero.
y Tula extendió sus tentáculos por todos lados, incluso hasta la zona maya. Varias veces intentó conquistar el territorio maya, pero fue rechazada y finalmente lo consiguió a través de la ciudad de Mayapán. Ahora, hay que ubicarlo en la historia para comprender por qué llegó a ser gobernante. Sin embargo, a él no le importaba ese puesto. A él lo que le importaba eran las creencias religiosas de su época. Él se dio cuenta que Anáhuac estaba en una encrucijada, estaba en un callejón sin salida. Él se dio cuenta de eso. Era un estadista, sabía más de política que nosotros. De manera que al analizar la situación dijo, ¿sabes qué? Nos encontramos contra la pared. Necesitamos rápidamente diversificarnos, necesitamos estímulos nuevos, necesitamos intercambiar con otras partes de la tierra o nos vamos a ahogar. Y trató de hacer una reforma, pero por supuesto que los sacerdotes de su época, que vivían de los ritos y de la tradición y demás, se opusieron y lo persiguieron y terminaron matándolo. Después de su muerte empezaron a analizar, caramba, tenía razón Topilsin. Fíjate, nos hemos metido en una guerra devastadora. La guerra más grande que hubo en Anáhuac no fue la de la llegada de los españoles, fue la guerra de la caída de Tula entre los siglos 11 y 12 después de Cristo. Esa guerra fue totalmente devastadora en el número de muertos, en destrucción en todo sentido. Claro, no destruyó la cultura anahuaca, no destruyó la religión de la serpiente plumada, pero sí fue muy sangrienta, produjo mucha hambre y demás. Entonces, esto te lo digo porque también estamos acostumbrados a ver la historia de México antes y después de los españoles, como si ellos fueran antes de los españoles todo bueno, después de los españoles todo malo. Así más o menos como piensa la gente de la tradición, y eso no es así. Y en el caso incluso de los investigadores académicos, igual, prehispánico, poshispánico, es tan sencillo dividir en dos, así simplificas y te parece que entiendes. Dame un segundo. Toti, gato, ven, ven. El gato se me quiere trepar a la azotea. Gato, ven para acá. Entonces, fíjate que Topilsin implementó una serie de reformas que con el tiempo comenzaron a aplicarse, pero ya era tarde. El hecho de que los anahuacas no hayan aceptado la enseñanza de Topilsin en su momento, con el tiempo, llevó a la caída de Anáhuac frente a los españoles. Topilsin dejó 3 profecías. Una era respecto a la caída de Tula, otra respecto a la caída de Anáhuac y la tercera respecto a la caída del quinto sol. Esas profecías se conservan. Y la verdad es que su historia vale la pena para entender cómo estamos ubicados en la actualidad. A mí no me interesan tanto estas historias por el pasado, sino para entender el presente. Sí, la que nos viene, y como dices, pues para hablar en una hora de Topilsin, pues está cañón, ¿no? O sea, no nos da el tiempo. Yo creo que cada uno de estos temas, pues nos da para mucho, ¿no? Como comentabas en este aspecto, ¿no? La persecución que hubo por las envidias y al ver cómo pues la gente pues seguía a Topilsin por el beneficio, ¿no? Que había realizado por abrir caminos, escuelas, hospitales, bueno, todo esto, ¿no? Infraestructura que servía a la población. Y después, pues, la epopeya, lo que pasa allá con los mayas, ¿no? Que también es importante, y en la persecución, o sea, son sitios, pues, que realmente, pues, bueno, tienen esta huella, ¿no? Profunda de lo que hizo Topilsin. En algunos casos, pues, se ha borrado ya de la gente, ¿no? Lo que sucedió ahí, ¿no? Sitios, por ejemplo, como cuando se fue de Tula, ¿no? A la costa del Golfo, ¿no? Para llegar hasta la tierra roja de los mayas, ¿no? O sea, esos sitios por donde pasó, ¿no? De Zempoala, luego Coatzacoalcos y pues bueno, todos sin Santún, ¿no? Para llegar allá a la zona maya, que sitios que pues algunos existen, otros están perdidos, ya no se conoce su sitio, pero donde se puede encontrar todo eso es justamente en el libro que pues por más de 30 años le metiste con todo, y que pues yo creo que es una excelente herramienta, ¿no? Para entrar justamente en este mundo de Seacat, Topilsin, Quetzalcoatl, que pues es muy importante, y que pues bueno, ahora ya tienen el chance de conseguirlo a través de justamente esta
puerta, ¿no? Que abre también Nación Tonteca, bueno, la Fundación Donde, ¿no? Con este libro que pues es también muy importante, ¿no? Fruto de muchos esfuerzos, de mucha investigación, ¿no? Entonces, el último avatar de Quetzalcóatl, igual, pues ahí la invitación a que pues puedan acercarse a ellos. Hay varios puntos de venta ahí justamente en Polanco, en La Fontaine, pero pues también ya se encuentra por allá disponibles en otras tiendas, ¿no? Y en Samos, en librerías. Entonces, pues échense una vuelta, por ahí se lo van a encontrar. Y pues bueno, en este caso, Chignahui, ¿tienes algún comentario de nuestros compañeros, compañeras toltecas por allá? Sí, pues nada más nos mandan más saludos. Por ejemplo, de José Martín Vázquez Melchor dice: saludos al maestro Frank y a todo el equipo, gracias por esta importante labor en pos de la verdad del resurgimiento de Anáhuac. Nos mandan saludos desde Tepoztlán, Tenochtitlan, entonces de varias regiones, de Amaloquitan, la Bella Barrio Fino, la Tezcatlipoca Yaut. Entonces, saludos a todos. Sí, muy bien, pues Frank, pues yo creo que bueno, este tema sí da para mucho más, pero me gustaría también comentar respecto de todos estos años que realizaste esta investigación profunda. Sabemos bien por lo que nos has comentado, este libro que pues bueno tiene una extensión considerable, pues no es el total, ¿no? De lo que te encontraste pues a lo largo de este tiempo, ¿verdad? No, el volumen de información es superior, pero tuve que escoger la primera parte para poder presentar la historia, a ver si saco tiempo, si tengo energía para hacer la segunda parte, que también es importante, que es el cumplimiento de las 3 profecías de Topilsin. La historia de Anáhuac, sobre todo ya de posclásico para acá, hasta la caída de Anáhuac, la llegada de los españoles, no se puede entender sin la vida de Topilsin y sus profecías. Esto fue una civilización a la sombra de una profecía. Y por supuesto todo lo que ellos hacían tenía que ver con esa expectativa y en cómo, digamos, comportarse mejor con respecto a la profecía. Quiero decirles que una de las cosas más impresionantes para mí, y la verdad es que no lo esperaba, es que se conservan en México 3 cultos vivos de Topilsin. En Tepoztlán, que lo recuerdan tal cual como Seaca Topilsin, así porque en Tepoztlán hablan náhuatl clásico, bueno, hablan un náhuatl ya parecido al náhuatl clásico y conservan los nombres en náhuatl. Entonces, ahí conservan el culto. De hecho, hay varias tradiciones, varios ritos y cosas que hacen que vienen desde la época de Topilsin. Allá le dicen el teposteco. Una cosa importante, si me escuchan desde Tepoztlán, es la siguiente. Tepostecatl es un apellido de familia. Fue el apodo que le dieron a Topilsin y después lo heredaron un montón de personas, hasta el último de los tepostecos que coincidió con Cortés. Es decir, no se trata de que Topilsin haya vivido en la época de Cortés, ni de que el Teposteca, que se recuerda hoy en Tepoztlán, fuera de la época de Topilsin. Son varios personajes de este apellido. Teposteca quiere decir el del hacha o el de la espada, y eso fue un apodo que le dieron a Topilsin por cierta anécdota de un momento que tuvo un triunfo militar importante y demás. Le pusieron ese apodo, le dieron también le pusieron una cinta aquí en el hombro, que era un grado militar en esa época, grado de Acolua. Pues bien, en Tepoztlán se conserva la memoria directa del personaje, pero también se conserva con el nombre de Congoy en la zona Mije y en Oaxaca en general, con varios nombres por allá, pero sobre todo en la zona Mije. Los Mijes, de hecho, mantienen la memoria de Seaca Topilsin. En lugar de ubicarlo en la zona Nahuatl, lo ubican obviamente en la zona Mije, ¿no? Es normal, cada pueblo ubica sus personajes en su propio territorio para poderlos entender, pero probablemente los Mijes son el único pueblo de México que mantiene tal cual, así, tal cual, el culto de Seaca Topilsin. También se recuerda su memoria en la zona de Chocamán. Chocamán fue el sitio donde Seaca Topilsin se incineró, fue allá a morir, y por eso era un centro importante de peregrinaciones en el México antiguo. De hecho, el pueblito de Chocamán ahora no da la idea, no es ni la sombra de lo que llegó a ser
en su momento, era una ciudad dedicada sobre todo a hospedar peregrinos que venían a visitar el quemado allí donde se incineró Topilsin. Y ahí se conserva esa parte de la memoria. Ya no es un culto religioso como entre los mijes, pero sí se conserva. También es una cosa curiosa que se conserva historia de Topilsin entre los mayas. Los mayas tienen mucha información, muchísimo, sobre Topilsin, pero la tienen escrita en los libros de Chilam Balam. Y desafortunadamente no leen los libros de Chilam Balam, solo lo leen los más altos sacerdotes, pero el pueblo en general no tiene acceso a esa literatura porque no tienen posibilidades físicas de imprimirlos y de dar a conocer esos libros. De manera que es algo muy curioso porque la cuarta tradición viva de Seaca Topilsin no es oral, es literaria y se conserva entre los mayas. De hecho, es la tradición más, digamos, más confiable desde el punto de vista histórico porque ahí están las fechas, los nombres, los lugares exactos. Es de época, es una tradición de aquella época. Y como está escrita no se ha podido alterar. Esto lo digo porque para que los mayas recuperen esa parte de su historia es importante devolverle su literatura. Fíjense que Topilsin pasó como 10 años en la zona maya. Ya después que fue desterrado de la zona náhuatl se fue, los mayas le dieron hospedaje y allí llegó a ser gobernante de una ciudad y allí hizo toda una reforma religiosa que quedó recogida en los libros de Chilam Balam. Esto es otro tema que deberíamos platicar de la literatura de Chilam Balam. Sí, es impresionante, Frank. Y pues bueno, nosotros, como también, bueno, tenemos varios pendientes en cuanto también al podcast, ¿no? Que es la historia también del libro, ¿no? Que ya también va avanzada ya para su sexta temporada. Pues remitir justamente a este aspecto, ¿no? Que realmente este libro nos ha abierto puertas a conocer justamente el paso de Topilsin. Y pues bueno, todo inició allá en Chihuahua, ¿no? Donde también hay rastros de que pasó allá por Paquimé, ¿no? En ese aspecto, de lo cual pues... Incluso en las zonas del sur hay vestigios hasta entre los pipiles, que ya son un límite sur, ahí hay vestigios. Parece de hecho que viajó por todas partes. Bueno, es normal, como parte de su misión, ¿no? Uh-huh. Sí, y es de llamar la atención, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, Chignahui, ¿no? Hacía énfasis, por ejemplo, allá en el sitio más importante de Paquimé, ¿no? Que también está justamente con estos motivos de serpiente emplumada, ¿no? Chignahui. Pues sí, justamente los arqueólogos entrando ahí a la zona de Paquimé nos explican respondiendo a una pregunta, ¿hay vestigios de serpiente emplumada? No, acá en el norte no hay nada, eso no existe, eso es del sur, eso es de allá, de acá no. Entonces vamos recorriendo la zona arqueológica y vemos ahí un templo que le llaman de la serpiente, sola, pero obviamente tiene las plumas, ya después lo van a poder ver en el video, te lo alcanzamos a mostrar, Frank, cómo, o sea, es claro, es la serpiente de 2 cabezas, se junta a un templo, y por ahí es la entrada a ese templo. Entonces dicen, no, pues es que eso es erosión, eso no tiene que ver con la serpiente emplumada. Sí, y por ejemplo, también ya con la alusión con los mijes, dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los mijes, no? O sea, sí como que salta, ¿no? En ese aspecto se conocen como los nunca, jamás conquistados y demás, pero llamó mucho la atención que su montaña sagrada se llama Zempoaltépetl, ¿no? Se dice en náhuatl. Cuando llegamos allá al palacio de gobierno, bueno, vimos que en primera instancia era el gobierno mije, ¿no? O sea, no era de algún partido político así en específico, sino la misma comunidad, y vemos los bastones de mando ahí y la forma en la cual pues se da todo. Y pues bueno, justamente llegamos y venimos a buscar a Condón, no, pues es que pues no está, esta es una iglesia de los salesianos y esa es la Virgen de la Ascensión, pero no, ese está ya es la montaña. Y, entonces, ¿de qué se trata esto, no? Ya después nos contaron justamente de ese enfoque y pues donde, pues literal casi nos morimos del impacto, pues fue en esta parte de Chocamán, porque, o sea, el pueblo
es pues pequeño, pues, también ahí tiene gente, mandas un saludo a Eric también, nuestro amigo ahí del colectivo, también al colectivo ahí de Chocamán, pues nos acompañaron y nos dieron y pues realmente asombroso porque en la cima de las montañas tienen los templos y recorrer justamente estos caminos por donde pasó Topitzin, por donde se incineró también, o sea, y son sitios que pues se guardan porque las condiciones, ¿no? Para llegar a esos sitios, ¿no? Como en el caso también de los hermanos mayas Krusov, ¿no? Que todavía también tienen este tipo de prácticas y lo que nos decían en torno a las cruces, ¿no? Con el culto de la templos de la cruz que hay por allá. Igual comentábamos, ¿no? De las carreteras de Mérida a Campeche, o sea, realmente recrea, ¿no? Lo que vemos en el libro estando en esos lugares y pues bueno, esperemos hacer tiempo para sacar todas esas horas y horas de video que tenemos por ahí para que la puedan revisar, pero pues bueno, Frank, te agradecemos mucho por este tiempo, seguiremos hablando un poquito de lo que es justamente Seacatl, sobre su historia, y tenemos también los temas referentes al sistema de producción, ¿no? Las chinampas, las terrazas, etcétera. Nahualismo, quedó pendiente. Nahualismo, tenemos lo del podcast, y bueno, también invitarles, ¿no? A las compañeras y compañeros toltecas que, pues nos manden, ¿no? De que sus sugerencias, qué temática les gustaría, abordar, y con gusto lo metemos por acá para darles, referencias y demás. Así que, Chignahui, igual, si nos puedes dar, para manera de cierre, algunos saludos, preguntas, dudas que tengan compañeras, compañeros toltecas. Gracias. Sí, justamente, temas que han pedido, Iwita Moshayacatl nos pide, sí, por favor denos una clase o más sobre la literatura del Chilam Balam. También Oshe Nawali también nos pide que si pudiéramos hablar un poco sobre la morfología y significado de los atlantes de Tula. Entonces, también nos podría dar para un programa largo, ¿no? O también Sí. de Tlazolteotl nos está comentando justo ahorita. Pero sí, lo tenemos pendientes y bueno, pues saludar a todos y gracias por haber estado con nosotros. Oye, una sugerencia, ¿qué les Sí, parece si el programa que viene lo dedicamos a responder preguntas? Porque se han ido acumulando varias. Vale, pues sí, nos juntamos unas Sí, imágenes de los temas, así en sí. general, y pues ya de ahí nos vamos. Vale. Responder algunas preguntas, en particular la de Iwit sobre la literatura de Chilam, porque es algo que está ahora en el foco de atención de los mayas, están recuperando su literatura y van a hacer, según tengo entendido, un rito muy interesante a fin de año. Entonces, a ver qué nos podemos enterar y qué podemos comentar, ¿no? Sobre eso. Vale, sí, entonces vamos a tratar esas temáticas así en bloques, y pues le seguimos avanzando. Así que, Frank, muchas gracias, te mando una... Y gracias, Chignahui, un fuerte abrazo también. gracias, saludos. Cuídense, que tengan Nos excelente vemos. semana. Hasta luego. Chao.